La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y vamos a platicar con Vidal Llerenas, diputado federal por Morena, a quien le agradecemos que nos tome la llamada y que podamos escuchar de viva voz su opinión sobre la Ley de Seguridad Interior, ley que ha resultado, ha catapultado algunos proyectos de la sociedad civil organizada, como este de Seguridad sin Guerra. Gracias, diputado, por estar. Le saludamos Diana Torres y Marcela Pámanes y le agradecemos que nos diga cuál es su postura en relación a la Ley de Seguridad Interior. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, sí, me preocupa, creo que es un planteamiento que pretende regular de manera inadecuada supuestamente la acción de las fuerzas militares en tareas de seguridad, y para esto se inventa un concepto inspirado en estas leyes patrióticas, ¿no?, de los Estados Unidos, en donde se quiere dar más discrecionalidad y menos transparencia en la acción de las Fuerzas Armadas, y de alguna forma llevaría pues a darles una tarea permanente en el tema de seguridad pública, en realidad, a un cuerpo que efectivamente ha entrado en una emergencia, pues por una emergencia, que no es buena idea que el ejército abandone las calles mañana, eso nadie lo ha planteado, pero que no es el cuerpo adecuado para realizar las tareas de seguridad pública. Para hacerlo necesitamos construir policías eficaces, es decir, civiles encargados de estas tareas. Uh-huh. Entonces, diputado, ¿usted conoce el movimiento de Seguridad sin Guerra? Sí. ¿Usted estaría de acuerdo con las iniciativas que propone? Bueno, más sí, en general sí, más que, digamos, un movimiento que en este momento esté, entiendo yo, haciendo todavía propuestas específicas, en eso están, más bien están manifestando una preocupación porque la única alternativa que se está dando ante el grave problema de seguridad del país es esta ley, que en realidad no va a resolver nada. O sea, un poco el problema de la ley de seguridad interior es que no es una ley planeada para reducir la violencia o mejorar la seguridad. Es una ley que pretende dar mayor certidumbre a los militares que hoy están haciendo labores de seguridad pública. En mi opinión, de manera equivocada, no es el tema. Y no es una ley que atienda algo que está haciendo el país, que es muy grave, que es el enorme incremento de la violencia. Los índices de homicidios que tenemos registrados en el mes de febrero, en el último mes donde tenemos datos, son los mayores probablemente de la historia. Hay más homicidios que incluso en el peor momento del sexenio de Calderón, ¿no? Entonces, ante esto, no hay una propuesta integral en temas de seguridad que tenga que ver con prevención, con reconstrucción del tejido social, con una ley que regule el uso de la fuerza, con integración de policías, con todo lo que sí va a generar seguridad. Y la única respuesta es como decir, bueno, démosle un marco al ejército para que siga realizando esas funciones, y dentro de estas propuestas démosle al ejército menos controles y menos transparencia. Ajá. Hay un aspecto que preocupa porque se ha ventilado, y es que uno de los mayores riesgos es la utilización de la fuerza pública, incluso fuerza letal se dice, para controlar la resistencia no agresiva, y esto, según los organismos de la sociedad civil, se interpreta como que se puede utilizar contra las protestas pacíficas. ¿Será esto así o son interpretaciones de la iniciativa de ley? Mira, son interpretaciones, pero efectivamente varias redacciones de las varias propuestas que hay, que es el otro problema que tenemos, es decir, el gobierno no ha enviado una, y no hay un dictamen, no hay una final, entonces efectivamente hay distintas propuestas que luego dicen distintas cosas. Pero de las redacciones de varias, por ejemplo de la del PRI, pues sí se pudiera interpretar en ese sentido, porque se dice, se habla, por ejemplo, de acciones colectivas que pongan en duda, que pongan en peligro las instituciones, etcétera. Es decir, sí hay redacciones que dan a eso, ¿no? Han sido unas propuestas muy poco cuidadas en ese sentido. Hay una propuesta del PRI también que dice que se podrá
utilizar información bajo cualquier medio, por ejemplo, ¿no? Ujú. Es decir, hay cosas así de graves que vienen en las iniciativas. Luego se nos dice, no, pero es que ya se ha avanzado y eso no va a venir, pero no hay una propuesta de lo que va a venir a estas alturas del partido. Ajá. ¿No es un riesgo perder nuestras libertades en aras de conseguir más seguridad? Sí, es un riesgo y es el planteamiento, es decir, o sea, el planteamiento del fondo, y por eso digo que están inspiradas en las leyes patrióticas estas de Estados Unidos, ¿no? En el que nosotros tendríamos que renunciar a ciertas libertades para que entonces nos puedan asegurar las cosas, ¿no? Y eso es un falso dilema, ¿no? Es decir, tendríamos que combatir la inseguridad y es posible de otra manera, no poniendo en riesgo las libertades, ¿no? Si de plano tuviéramos que poner en riesgo las libertades, es decir, si hubiera una situación tan grave de eso, pues propiamente se tendrían que suspender esas garantías en un tiempo determinado y con un fin específico, con una serie de controles, ¿no? Uh-huh. Aquí en el fondo se está planteando que sin control y de manera permanente se renuncien a ciertas garantías. Uh-huh. Por ejemplo, la privacidad, ¿no? Porque se habla que es un peligro para la libertad de la navegación en Internet y la privacidad de las telecomunicaciones. Esto está señalado por los organismos de la sociedad civil como parte de los peligros que pudiera contener esta ley de seguridad interior. Sí, porque de algunas redacciones y algunas de las propuestas se da pie a eso, digamos. Efectivamente, eso es una ley que abre la puerta a muchas interpretaciones del sentido y que se pueda utilizar para eso, ¿no? Uh-huh. Ese es fundamentalmente el problema. El otro problema es que no es una ley que va a mejorar la seguridad, porque no norma o no va a cambiar los factores que sí nos dan más seguridad. Es decir, no se mete el tema de policías, no se mete el tema del uso de la fuerza, no se mete el tema de la inteligencia para desmantelar conflictos, etcétera. Diputado, buenos días. Te saluda Diana Torres. Justo a este punto quiero llevar una pregunta, porque tú has sido muy enfático en distintos momentos y en distintas plataformas que he seguido tu opinión respecto a la carencia de la discusión sobre el sistema nacional policial. O sea, finalmente decir, si tendríamos que hablar de seguridad, tendríamos que empezar por hablar de policías, que finalmente es el cuerpo que tiene la mayor proximidad con el ciudadano. Yo te diría, ¿cómo está el debate en torno a esta ley en función de las corporaciones municipales, de las fuerzas estatales, donde también entran estos otros factores de debate? Pienso en el caso de Coahuila, donde últimamente está sobre la mesa el tema del excesivo uso de fuerza por parte de corporaciones estatales, pero también esto ocurre en otras entidades a nivel municipal. ¿Cuándo va a llegar ese debate? ¿O este es el momento finalmente de poner sobre la mesa esa discusión? Bueno, sí tenemos que estarlo discutiendo porque la gravedad es muy seria el tema de violencia, ¿no? Es decir, este es un país que cada vez tiene más violencia. Está a discusión una minuta que llegó al Senado, es decir, que fue aprobado en el Senado, de un cambio constitucional en el asunto del mando mixto, ¿no? Que ahí hay dos problemas. Uno es que solamente discute el tema del mando, no abunda en el tema de un sistema nacional policial. Y segundo, que solo es una reforma constitucional y entonces seguirían una serie de reformas secundarias. Y segundo, también tendríamos que estar discutiendo una ley sobre uso de la fuerza, ¿no? En donde las corporaciones de seguridad, Fuerzas Armadas o las policías, tuvieran protocolos claros y efectivos de con qué intensidad tienen que usar la fuerza, dependiendo del peligro que están enfrentando. Y dependiendo de factores como pueden ser la proximidad de civiles, ¿no? Está el famoso tema del ataque en Tepic, ¿no? Donde hay dos dudas. Hay la duda si de veras tenías que usar un helicóptero que emitiera fuego con esa velocidad para atacar una casa, y si era conveniente hacerlo en un lugar habitable, ¿no? En un lugar donde había civiles alrededor, ¿no? Ese tipo de cosas tendrían que estar reguladas con protocolos adecuados que sí nos permitieran combatir la delincuencia, pero al mismo tiempo nos permitieran minimizar los daños en la población
de esas acciones. Entiendo que entonces la discusión y en su momento, después de las modificaciones que pueda tener, aprobación de la Ley de Seguridad Interior, finalmente desde tu perspectiva tendría por no tener efecto en la seguridad pública del país. No, porque básicamente pues mantiene el estado de las cosas, ¿no? Es decir, podría tener efectos negativos en términos de que hubiera menos transparencia y menos control en la acción de las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero no veo como resultado de esto qué puede mejorar en este sentido, porque no estamos construyendo mejores cuerpos, no estamos construyendo mejores mecanismos de vigilancia, etcétera. Es decir, el resultado no va a ser mayor seguridad. Insisto, en un momento en donde los indicadores de violencia son muy graves. Uh-huh. Ahora, también se cuestiona mucho la incompatibilidad con los tratados internacionales, sobre todo con los que tienen que ver con derechos humanos. Sí, y ha habido recomendaciones del alto funcionario de Naciones Unidas en justo de no legislar en esta materia. Porque en realidad lo que estamos haciendo es facultando al ejército para que realice labores de seguridad pública. Uh-huh. Y usamos el eufemismo de seguridad interior que está mencionado en la Constitución, que se puso en la Constitución en un momento del siglo XIX, en donde muy probablemente se refería a las revueltas internas, es decir, estas guerras que había entre los estados, ¿no? Que Coahuila tenía un ejército, Zacatecas tenía otro y combatían, ¿no? Entonces, ese es el contexto en el que nace el tema de seguridad interior. Entonces, a mí me parece peligroso usar eso para generar la posibilidad de que de manera permanente el ejército realice actividades de seguridad pública. Ajá. Y por último, diputado Vidal Llerenas, ¿hay posibilidad de que haya madruguete? Muchos dicen que van a pasar esta ley en Semana Santa cuando todo el mundo esté ocupado del periodo vacacional. Bueno, en Semana Santa no va a haber periodo de vacaciones, ¿no? Uh-huh. A lo mejor en Semana de Pascua. Habría que decir que, bueno, madruguete ya no fue. Sí ha habido ya una discusión sobre el tema en estas últimas semanas de manera constante, como que está claro sobre la mesa. Lo que sí, y ahí puede ser que esté el riesgo, lo que entonces no conocemos es el dictamen final, es decir, lo que yo sigo sin conocer es realmente qué quieren aprobar, porque lo que hoy hay es varias iniciativas y algunas dicen distintas cosas, pues, ¿no? Uh-huh. Sí, sería preocupante que hubiera un dictamen un día y al día siguiente lo quisieran aprobar. Ahora, sí ha habido una discusión sobre el tema más o menos interesante. Bien. Diputado, pues muchísimas gracias por tomarnos la llamada y por ofrecernos los comentarios en relación a esta ley de seguridad interior. Gracias. Muchas gracias.